Bueno, dentro de las funciones de texto vamos a ver que realmente son muy similares, son iguales, pues se podría decir, exceptuando algunas, a las que se encuentran dentro de la interfaz como tal de Excel. Entonces, aquí vamos a ver que para unir cadenas de textos, como lo hemos usado, por ejemplo, en el momento en que saltamos de línea, cuando usamos Newline, eh, que usamos y para concatenar textos. Entonces, para unir dos o más cadenas de texto, usamos el operador. Esto pues ya lo vimos en un ejemplo anteriormente. Tenemos la función left, que es extraer un número de caracteres determinado, empezando por la izquierda de la cadena de texto. Entonces, si yo escribí María y le pongo left y dentro de los argumentos del left pues pongo que quiero extraer dos caracteres, empezando por la izquierda, entonces me va a extraer la M y la A. Luego tenemos la función len, que permite conocer la longitud de una cadena de texto. Entonces, pues así yo puedo saber María, por lo menos, qué longitud tiene. En este caso, pues tenemos 5 letras, entonces la longitud de María es 5. Tenemos la función instr, que es devolver la posición de izquierda a derecha de un carácter dentro de la cadena. También se pueden buscar palabras. Esta función es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, si yo escribo mayúsculas, pues me va a buscar mayúsculas, si yo escribo minúsculas, me va a buscar minúsculas. En el caso en que hayan varias coincidencias, va a devolver la primera que encuentre. Y si no encuentra, el resultado va a ser 0. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la función instr en la palabra María, o buscarme la i con tilde, entonces me va a decir que está en la posición 4. Si yo tuviera, por ejemplo, Ana. Entonces le va a decir que me busque el carácter A minúscula. Y yo escribí mi nombre ambas con minúscula. Entonces hay más de una coincidencia, como ven, porque pues va a buscar la A, pero está al principio y al final. Pero me va a arrojar la primera que encuentre de izquierda a derecha, es decir, me va a arrojar la primera A. En el caso en que yo busque la I mayúscula dentro de Ana, pues me va a arrojar 0 porque no hay coincidencias, porque pues la I mayúscula no, sino la I con tilde, perdón, porque la I con tilde dentro del nombre de Ana no está. Y la función MID o MID en la cadena XY, lo que va a hacer es extraer una subcadena de otra cadena de texto con solo decir la posición inicial de la subcadena y su longitud. Esto yo creo que pues es un poco más con la práctica, que vean cómo funciona. Pero bueno, es que a partir de que se activa la función, va a moverse a la posición X de la cadena y ahí contará caracteres. Entonces, si yo le digo, váyase a la posición 7 y de ahí extráigame 3 caracteres, a eso se refiere. Entonces, por lo menos, en el ejemplo de María, vamos a seguir con el mismo. Entonces yo le digo, váyase a la posición 2 y ahí extráigame 2 caracteres. Entonces lo que va a hacer es que primero se va a la A de María, que está en la posición 2, y me va a extraer 2 caracteres, que es A y L. Ese sería el ejemplo. Y pasamos a las funciones de fecha y hora. En estas vamos a pedir la fecha y hora actual, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a decir que la variable fecha es una fecha, la declaramos como fecha. Entonces aquí vamos a ver otro tipo pues de declaración que no hemos tocado antes, pero entonces así se escribe, es date con D mayúscula. Y vamos a decir declarar hora como también fecha, o sea, como este mismo tipo de dato. Y aquí vamos a decir que fecha es igual a date, o sea, que si es una fecha como tal, o sea, en el tipo de dato entran en el mismo, pero ya dándole un valor como tal, vamos a poner que la fecha es date y la hora es now. Entonces, dentro de la message box, podemos pedir el date, el now, el year, que también sigue siendo pues como parte de las fechas, el mes, que es month, también el day, hour, minute o second. Entonces podemos pedir estas especificaciones. Vamos a ver ahorita un poco más adelante con ejemplos esto para que quede un poco más claro, pero esta es la parte general. Entonces, también podemos, otra aplicación que tenemos es convertir el texto en una fecha. Entonces, vamos a poner que queremos que la variable fecha con mayúscula sea pues una fecha, la declaramos como tal, y que fecha va a ser el valor
en el valor de fecha tal. Entonces lo ponemos entre comillas, entre paréntesis y entre comillas, entonces el 1 de noviembre del 2021. Y una message box que me dé la fecha. Entonces ahí en esta message box vamos a mostrar pues que la fecha que ya teníamos aquí, el dato que le asignamos a la variable fecha. Aquí le estamos diciendo, en la message box vamos a llamar tal variable. Y así como lo hemos hecho antes, pues lo que esa variable tenga nos va a aparecer saliendo datos, saliendo información. Entonces en este caso, pues acaba de salir en el cuadro el 1 de noviembre del 2021. El 1 del 11 del 2021, tal como está ahí. Y bueno, vamos a terminar de ver primero todos los tipos de funciones de fecha y hora y luego hacemos ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces podemos sumar a una fecha y para esto existe la función dateAdd. Entonces, a partir de dateAdd, ¿qué vamos a hacer? Declaramos fecha ingresada como una fecha. Entonces, nuestra variable en realidad no se vayan a confundir, sino simplemente fecha ingresada con la F y la I mayúscula, recuerden que hace diferenciación, es nuestra variable. Y es una fecha, decimos. Entonces, también vamos a llamar a fecha 2 como una fecha. Entonces ya tenemos dos variables, que es fecha ingresada y fecha 2. Fecha ingresada va a ser una input box pidiéndole al usuario. Input box, recuerden que es entrada de datos, entonces le pedimos algo a la persona que ingrese una fecha. Y vamos a hacer que el valor de esos datos sea el de fecha ingresada. Entonces, y luego de esto, después lo vamos a entender un poco mejor cuando lo vean. Pero bueno, aquí el valor de estos datos sea fecha ingresada. Y luego en fecha 2 vamos a añadir a la fecha en días. O sea, dateAdd sirve para esto. Entonces vamos a decir que vamos a añadir a una fecha X, que no hemos dicho cuál es, y que vamos a añadir. Entonces abrimos paréntesis y vamos a especificar en días, entre comillas la D. El primer argumento va en qué cuantías tantos pueden ser años, entonces entre comillas y 4 Y años, entre comillas y una M meses, entre comillas una D días y entre comillas 2 Ws para semanas. Pero entonces en este caso vamos a ingresar días. Ese es el primer argumento dentro del dateAdd. Entonces a una fecha X le vamos a añadir ¿qué? Días. ¿Cuántos? 5. ¿Y a qué fecha X? Fecha ingresada, en la variable fecha ingresada. Y ahí ya podemos pues sacar la message box de fecha 2 para ver el resultado. Pues si le sumo 5 días a fecha ingresada, ¿qué nos va a dar? Y eso sería todo. Vamos a pasar a los ejemplos.